por la libertad sindical y la justicia laboral. Tiempo del Sumaem. Con Luis Zamora Calzada. Por la libertad sindical y la justicia laboral. Tiempo del Sumaem. Con Luis Zamora Calzada. Por la libertad sindical y la justicia laboral. Tiempo del Sumaem. Con Luis Zamora Calzada. Por la libertad sindical y la justicia laboral. Tiempo del Sumaem. Con Luis Zamora Calzada. Por la libertad sindical y la justicia laboral. Tiempo del Sumaem. Buenas tardes, es 20 de julio del 2021. Tenemos una temperatura agradable, 26 grados, de acuerdo a la información que estamos observando desde aquí. Es 20 de abril y créanme que es muy interesante decirles que escuchábamos a nuestro amigo Luis Pantoja por la mañana y se refería al ajedrez, Día Internacional del Ajedrez. Les comparto rápidamente una historia. En 1981, un grupo de maestros recién egresados de la Escuela Normal número 1 del Estado de México en ese entonces, hoy Escuela Normal número 1 de Toluca, proponíamos a diferentes autoridades que se implantara el ajedrez en la escuela primaria. Ya les recuerdo algunos nombres: Fernando Flores Velázquez, Guillermo García, nuestro amigo que ya nos ha acompañado en alguna ocasión aquí, Homero Monroy, entre otros, Alejandro, de Alejandro no me acuerdo de su apellido, pero éramos un grupo de profesores que incluso implementamos una línea de ajedrez dentro de lo que son la escuela normal, las escuelas normales, que era la número 1 del Estado de México y la número 2. Y lo que hicimos, escúchenos bien, nos titulamos con tesis que en ese momento se hacía. En particular hicimos una línea de la necesidad de implantar el ajedrez en la escuela primaria. Les comento rapidísimo, mi trabajo en ese entonces fue enseñar ajedrez, trabajar, jugar ajedrez con un grupo de alumnos de primer grado de primaria. ¿Sabe de dónde? De la Escuela Primaria Benito Juárez de San Miguel, Agua Bendita, en el municipio de San Felipe del Progreso. ¿Y qué hice? Lo que hice fue aplicar unos test psicológicos en ese momento de cómo estaban los estudiantes cuando empezaron el ciclo escolar, que todavía no aprendían a jugar ajedrez, y cómo terminaron ese ciclo escolar después de aprender ajedrez. Y créanme que los planteamientos que tenía ese documento, el test, para la segunda parte, fue más fácil para ellos resolverlos. Todos aprendieron a jugar ajedrez. Y el ajedrez nos ha marcado de manera permanente en una trayectoria docente. El ajedrez permite razonar, el ajedrez permite tener la probabilidad de los que tienen mucho nivel en este juego, los grandes maestros del país, lo que alcanzan a ver es que al mover una pieza son capaces de darle seguimiento a la jugada 20, a la jugada 30, pero sin mover las piezas. Por eso ustedes los ven así tan concentrados, porque se van imaginando lo que va a hacer su oponente. Si muevo peón 4 rey, por ejemplo, ¿qué me van a contestar en la jugada que va a tener mi oponente? Y así imaginar, si yo muevo este caballo alfil 3, ¿qué va a continuar después? Y si uno es capaz de ver 20, 30, 40, 50, 60, 70 jugadas adelante, en eso consiste la clasificación que tiene en el país, por supuesto, un modelo, una situación de clasificación que es el rating nacional.
Tuvimos la oportunidad de 1981, 82, de participar en muchos torneos en el país. Recuerdo que estuvimos, entre otros, en Puebla, en Monterrey. Perdón, no quiero omitir a nuestro amigo Alfredo Ramírez, del Mazo de Acambay. Él también era del grupo de ajedrecistas de la Escuela Normal 1 y el grupo de ajedrecistas de la Escuela Normal número 2 del Estado de México. Les estoy hablando de 1981. El ejercicio que hicimos, presentamos todas estas tesis a la entonces Dirección General de Educación, no era secretaría todavía. No nos hicieron caso, pero seguimos insistiendo en el tema hasta lograr años posteriores a que se implementaran estos talleres. El maestro impulsor del ajedrez en la Escuela Normal, nuestro maestro de matemáticas, Arturo Contreras Rosales, a quien enviamos un saludo atento, sé que nos está viendo, y a este grupo de ajedrecistas que desde el inicio de la misma práctica docente tuvimos la oportunidad de proponer innovaciones, de hacer propuestas, y que hoy continuamos haciendo este tipo de trabajo. Quiero compartirles que en el año 1984, si no me falla la memoria, si ustedes se acuerdan, el licenciado Emilio Choifet fue secretario de Educación. En una de esas salidas que tenía para visitar escuelas del Estado de México, llegó a la escuela primaria donde yo laboraba, ya en ese entonces, que fue en la primaria Benito Juárez de San Cristóbal, Huichochitlán, municipio de Toluca. Y recuerdo que en ese entonces yo atendía tercer grado de primaria, el licenciado en esa visita, después de ver las gráficas que se habían preparado de el comportamiento estadístico, etcétera, eso que aburre a veces. Lo invitamos a que pasara a mi salón con mis estudiantes y se sentó a jugar ajedrez con un alumno que se llama Carlos. No me acuerdo de sus apellidos, pero se siente licenciado, juega con este niñito de tercer grado de primaria. ¿Y qué creen? El alumno le ganó al licenciado Emilio. Él dijo que no fue un descuido, esto fue un descuido, por favor, pues dame la revancha. Así se dice. Volvieron a jugar y el licenciado estuvo en el juego en promedio 40 minutos. Se sorprendió de lo que estábamos haciendo en ese pueblo, en esa comunidad que es mi pueblo, por supuesto, de origen otomí. Y parece que eso también influyó en que años después, pues el ajedrez se tomara en cuenta para muchas escuelas primarias, pero luego vino la otra parte. Cambió la administración y quitaron, por supuesto, a estos promotores, pero que sería maravilloso nuevamente impulsar dentro de la tira curricular de las escuelas primarias. Sé que en algunas escuelas tienen clubes de ajedrez, en preparatorias, en la misma universidad, pero ayuda mucho a razonar, a tener un razonamiento lógico, saber analizar premisas, saber tomar decisiones después de analizar muchas variantes. Dejo el comentario. Felicidades a todos los amigos ajedrecistas del mundo, del país, a los del magisterio, a los que siguen participando en torneos. Promovamos el ajedrez. Es buenísimo. Se los recomiendo. Seguramente muchos se preguntarán, ¿y tú ya no juegas ajedrez? Sí, hoy estoy jugando un ajedrez social en el que las piezas se van acomodando y creo que llevamos de verdad el análisis de los movimientos que vamos haciendo. Y hoy, de verdad que en el tablero está el gran movimiento de la libertad sindical, el sindicalismo independiente, el sindicalismo apegado al 123 constitucional. Hoy es parte de las piezas del ajedrez que está en este tablero. Los invitamos a jugar, sobre todo al magisterio, a los trabajadores que nos debemos a la ley del trabajo de los servidores públicos,
del estado y municipios. Vean cómo se puede concatenar el ajedrez desde muchas áreas y muchas actividades. Pero bueno, bienvenidos a Tiempo del SUMAEM en Comunicadores MX. Por favor, síganos en nuestras redes. Recuerde nuestro número de WhatsApp 722-563-0437. Escríbanos si tiene alguna experiencia de ajedrez, lo vamos a comentar. En Facebook estamos en Comunicadores MX, en YouTube Comunicadores MX, Twitter es @_comunicadores, Instagram Comunicadores MX, nuestra página desde la cual nos estamos saludando, www.comunicadores.mx. Y si ustedes nos regalan un comentario, nuestros teléfonos en el estudio, que están a sus órdenes, 722-919-4904 y 722-919-4905. ¿Le agrada el ajedrez? Hagamos un tallercito de ajedrez, hombre. Es bueno, yo los invito. Pero volviendo a nuestro programa de esta tarde, les comparto, como vamos a hablar del COVID, es necesario hablar del COVID. En educación, también es grato compartirles que en este mes de julio hemos tenido comunicación con la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de México a través de la Subsecretaría de Educación Básica, que ahorita les comento los detalles. Vamos a continuar con nuestra amiga, la maestra Tzitzit Gómez, la comisionada internacional de derechos humanos, y hoy tenemos una denuncia de violaciones a los derechos humanos. Empezamos. COVID-19. El primer comentario, suplicamos, le pedimos de favor, háganos caso, siga guardando la sana distancia. Ya estamos en semáforo amarillo nuevamente. Los contagios están subiendo. ¿Qué más podemos decirles? Pareciera ser que los humanos aprendemos poco de las vivencias no gratas. Recordemos cuántas familias han perdido a muchos integrantes. El dolor que han vivido. ¿No han visto ustedes a un enfermo de COVID? Ni se los deseo. Es de verdad experiencia ingrata. Duele. Evitemos ese dolor. Y quiero pedirle en particular a los jóvenes, a los no tan jóvenes, de que evitemos reuniones masivas, evitemos ir a fiestas, evitemos, miren, el domingo fue lamentable, según se reporta, muchos acudieron a las festividades de la Virgen del Carmen. En esta semana puede haber muchas festividades en muchas de las poblaciones, no solo del municipio de Toluca, sino en varios lugares. Solo recuerden que estamos en semáforo amarillo. Y otro comentario que quiero hacer al respecto de cómo combatir el COVID. Acuérdense que está la variante Delta. Les recuerdo su nombre con el que lo tienen identificado, es B.1.617.2 en esta tercera ola. Lo que muchos expertos y científicos han manifestado en esta semana es que no hay un vínculo directo entre la edad de los jóvenes con el contagio de la enfermedad y de los niños que se están contagiando, que se debe más al comportamiento social que se está teniendo. Esto es, si los jóvenes no acuden a reuniones masivas, no van a fiestas, no están en lugares cerrados en donde no saben si las personas que acuden ahí pudieran tener este virus, bueno, pues evítenlo para que no se den los contagios. Y con los niñitos, ya hay casos detectados en el Estado de México, en particular, creo que ya todo el mundo sabe que en el Hospital del Niño aquí en Toluca ya hay niños internados por problemas del COVID. A nivel nacional hay diferentes informaciones de casos ya detectados en niñitos que tienen el COVID
y que esto se debe de combatir. Seguramente hago un llamado nuevamente a los padres de familia de repensar ese regreso el 30 de agosto a clases. Nuestra óptica es que se regrese. Planteamos que es necesaria la interacción de alumno a alumno con todas las medidas que ya se han recomendado a nivel nacional. Sin embargo, el componente que debemos ya de integrar en este eje de análisis es este tipo de contagios. Veamos cómo se da el comportamiento en el mes de julio, veamos si la propia sociedad es capaz de guardar estas medidas sanitarias para quizá tener todo ese protocolo, cumplir con el protocolo que ya se ha manejado de un regreso a clases, pero seguro, en donde pues tienen que participar las autoridades, el personal docente de las escuelas, padres de familia y estudiantes. Es complicado el panorama, es muy difícil, porque resulta que nada más y nada menos, la vida está en juego. Y dice el dicho popular, con la vida no se juega. Y si son nuestros niños, nuestros jóvenes, la obligación social es cuidarlos, es de interés público para todos conservar la vida, y en esa lógica, en esa estricta responsabilidad, todos tenemos algo que ver en este combate contra el COVID. Hagamos que ya los contagios no ocurran, hagamos que la gente que ya sale sin cubrebocas, la gente que utiliza ya los domingos para reunirse masivamente, no lo hagan. Participemos. Seamos ese promotor del uso del cubrebocas, el uso del gel antibacterial, el lavado de manos, el guardar la sana distancia para combatir el COVID. Es la propuesta que hacemos desde nuestro espacio y queremos compartirlo con ustedes con toda la responsabilidad que esto tiene, por supuesto, para la gente más cercana a nosotros. Recuerde lo que hemos dicho. Si usted se cuida, está cuidando a su familia, a sus amigos, a su comunidad. Cuidémonos, por favor, cuidémonos. Es lo único que les podemos decir. Y evoquemos las vivencias que hemos visto en estos meses, en este año completo ya que hemos sufrido de esta pandemia. Algo debemos de aprender. Si éramos malas personas antes de la pandemia, ojalá con el tiempo ya avanzado podamos ser diferentes. Si teníamos conductas que no eran muy aptas, ojalá hayamos cambiado. Y si éramos buenas personas, ojalá hoy seamos mejores personas. Ojalá, aún dentro de todo lo negativo que puede existir, encontremos lo positivo para salir adelante y recuperar esa tan ansiada normalidad de la vida cotidiana de ese entonces a la vida nueva que vayamos a construir, a eso que han llamado nueva normalidad, pero que de normalidad no ha tenido nada, a esa nueva realidad que sigue siendo una terca realidad. Combatámosla, por favor. ¿Usted qué opina? Háganos sus comentarios, platíquenos y estaremos atentos a lo que usted nos indique. Solamente les recuerdo los datos graves aritméticos. 2.664.444 no es número de lotería, es el número de contagios en el país. 236.446 defunciones en el país. En el Estado de México, 272.431 contagiados. Lamentablemente, 37.728 personas fallecidas. Algo dicen los números. Pensemos en estos datos fríos estadísticos para normar nuestra propia actuación. Pero, ¿usted qué piensa al respecto? Colaboremos. Pasemos al punto número 2, en educación. En educación les compartimos que en días anteriores
se dio una reunión, un acercamiento entre la Secretaría General de Gobierno, en particular la Subsecretaría de Gobierno Valle de Toluca, a través del ingeniero Ramón Benítez Benítez, coordinador de gobierno, y el licenciado Jaime Efraín Hernández González, director general de Gobierno Región Toluca, quienes nos convocaron tanto al SUMAEM como a la Secretaría de Educación a través de la persona del licenciado Rogelio Tinoco García, quien es el subsecretario de Educación Básica. Fue un encuentro de cordialidad, un encuentro de reflexión sobre el papel que ha jugado el SUMAEM a lo largo de estos años en la construcción del sindicalismo independiente en nuestra entidad, y fue sensible, lo que mostramos en la mesa es que se puede dialogar con elementos, con componentes legales, que podemos llegar a acuerdos y que podemos avanzar en el ejercicio de la libertad sindical en nuestro Estado de México. Es una historia que se ha construido desde hace mucho tiempo, es una historia que les reitero, ha sido un trabajo en donde el marco legal ha sido el principal componente en esta gran tarea. Vienen nuevos episodios de esta historia que ya les estaré compartiendo en las siguientes emisiones, pero siempre hay, en este primer punto que les he de decir, uno de los puntos de acuerdo es analizar la viabilidad de ya evitar más agravios a los profesores que ejercen la libertad sindical, que ya son los menos. Ya cuando alguien se afilia con nosotros ya no los han perseguido, ya no hay esa situación inicial en la que la persecución fue terrible, fue terrorífica, pero que hoy en día las cosas parecen tomar otra ruta. Somos un sindicato legalmente constituidos, que tenemos, por supuesto, el registro sindical RS2/2007 y una toma de nota actual del 2018 a 2024. Los comentarios que se colocaron en la mesa es que en apego al marco legal, sobre todo a lo que fue la reforma a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019, anterior a esa publicación del Diario Oficial, nosotros ya habíamos hecho una historia que tuvo como punto de partida la jurisprudencia que se dictó en 1999, en marzo de 1999, en el que se declaró inconstitucional el artículo 68 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, abriendo con ello una nueva realidad para la organización sindical de todos los trabajadores del país. Y créanme que ese momento histórico no se dimensionó lo que significaba para el propio entorno. Lo que hoy les puedo compartir es que hoy hacer un sindicato con 20 trabajadores es algo que está permitido en la ley. Las trabas que se colocan en las instancias registradoras, en el caso de los que tenemos todavía que acudir a los tribunales estatales de conciliación o a las juntas, todavía es complicado, porque el Centro de Conciliación y Registro Sindical solo opera para los trabajadores que pertenecen al apartado A. Esa es una gran diferencia dentro de esta normatividad. Sin embargo, esperemos que por el derecho de equidad que garantiza la propia Constitución Política de este país, garantizado en el artículo 1 de nuestra Constitución, pueda esto también ampliarse a los trabajadores del apartado B y no sufrir muchos agravios como los que se han cometido en los acuerdos, en lo que está ocurriendo al interior de los propios tribunales y que hoy por hoy son un obstáculo para el ejercicio de la libertad sindical. Pero bienvenido el diálogo. Por ahí tenemos una imagen, ojalá se pueda pasar la imagen de esta reunión
que se tuvo el pasado 8 de julio. Ahí están nuestros amigos que comentamos en orden de aparición. Aparece el licenciado Jaime Efraín Hernández González, luego aparece el ingeniero Ramón Benítez, su servidor, por supuesto, ahí con el cubrebocas. Luego aparece el licenciado Rogelio Tinoco García y el licenciado Felipe, quien es el particular del nuevo subsecretario de Gobierno Valle de Toluca, el licenciado, nuestro amigo Nacho Beltrán, a quien enviamos también un saludo cordial. Ojalá nos podamos saludar pronto en esta construcción de una comunicación en el que lo que prevalece es el marco legal y es el respeto a la libertad sindical. Platíquenos, comente qué opina usted de esta construcción que lleva 14 años y que hoy en una coalición de sindicatos, el de la universidad, el independiente de la universidad, el independiente de los burócratas y el Sindicato Nacional de Salud en sus secciones 35, 36 y 37, nos hemos integrado como sindicatos estatales, pero también tenemos el Sindicato de Químicos, que hay una gran presencia de ellos en el Valle de México, el Sindicato de Vialidad, el Sindicato de Controladores Aéreos, el Sindicato de Seguridad de la Ciudad de México, con quienes ya estamos también teniendo pláticas en una gran coalición de sindicatos en este movimiento del ejercicio de la libertad sindical. El sindicalismo tiene que ser el punto de equilibrio entre los trabajadores y las instancias gubernativas o las patronales. Esa es la tarea del sindicalismo, aun cuando aparezca dentro del marco legal que un sindicato se establece para la defensa de los derechos de los trabajadores. Hoy tiene que ampliarse y entenderse como ese equilibrio en el que el TEMEC, con su capítulo 23, hay mucho por hacer. Es una gran tarea. Los invitamos, ojalá podamos coincidir en los análisis de lo que está ocurriendo. Escríbanos, platíquenos. Pasamos al punto 3, la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Ya comentábamos que en esta tarde vamos a dar a conocer públicamente una violación de derechos humanos que se cometen contra varios promotores de educación artística en el Valle de Toluca. Y esta tarde nos va a acompañar la maestra en Derecho, Tzitzit Gómez, quien es la delegada, la representante de la Comisión Internacional de Derechos Humanos aquí en el Estado de México, y que en unos momentos le damos la más cordial bienvenida. Prepárense a escuchar situaciones que no debieran de escucharse, pero que son cometidos por una autoridad de varios promotores de educación artística en nuestra entidad. Regresamos, siga con nosotros. SMX es de análisis a las cosas por su nombre. Activismo ciudadano. Servicio social. Academia crítica. Justicia laboral. Música.
Sátira política. Difusión cultural. Y divulgación científica. Comunicadores MX. Comunicadores MX es de análisis a las cosas por su nombre. Activismo ciudadano. Servicio social. Academia crítica. Justicia laboral. Música. Sátira política. Difusión cultural. Y divulgación científica. Comunicadores MX. Comunicadores MX es de análisis a las cosas por su nombre. Activismo ciudadano. Servicio social. Academia crítica. Justicia laboral. Música. Por continuar con nosotros y bueno, pues lo prometido es deuda. Hoy tenemos en esta tarde, el compromiso lo hicimos hace 8 días, si usted lo recuerda bien, de tener a nuestra amiga, la maestra Tzitzit Gómez, comisionada internacional de derechos humanos. Nos acompaña también Eli, quien pues estuvo con nosotros hace 8 días, y esta tarde para compartirles una experiencia no grata, porque finalmente tenemos a compañeros afectados en sus derechos humanos, en que no están siendo tratados como marca la propia ley y como marca la propia constitución política de nuestro país. Y pues vamos a entrar en materia, estamos haciendo del conocimiento público respecto a la actuación de una maestra que está en funciones de coordinadora de educación artística, que se llama Nadia, y que ahorita entraremos en los detalles, pero que no es la primera vez que tiene esta conducta. Su conducta ya le antecede unas actuaciones en otros momentos en el municipio de Ixtlahuaca, en la Subdirección Regional de Educación Básica en Toluca, en Atlacomulco, y hoy repite lo mismo en esta Subdirección de Educación Básica en Toluca. Pero entremos en materia, les doy la más cordial bienvenida. Tzitzit. Gracias. Eli, gracias por estar
en este espacio nuevamente. Nos tomaron ya la situación de la temperatura, ya nos bañaron con gel antibacterial y también juramos ante ustedes que ya tenemos las vacunas contra el COVID. Estamos respetando todas las medidas sanitarias, porque si estamos pregonando cuidarnos, nosotros también lo estamos haciendo. Así es que con esa información arrancamos. Pues muchísimas gracias por invitarnos, Luis, y comentar este asunto que es de unos maestros en los cuales se les viola sus derechos, primero sus derechos humanos, Así ¿no? es. Posteriormente sus derechos laborales, bueno, y ellos se acercaron con una servidora para poder ser asesorados. Y mi sorpresa, Luis, fue obviamente de esta coordinadora de nombre Nadia, quien ella ha lastimado los derechos de estos maestros con un trato déspota, con un trato grosero, con un trato de ridiculización, con un trato de ponerlos a lavar los baños y cobrarles una cooperación primero de 30 pesos y después de 300 pesos. Y este cúmulo de agresiones que han ido sobre estos años, ¿no? 3 años que me comentaban los maestros. Entonces, obviamente, cuando se acercan con una servidora, lo primero que hicimos fue escuchar y decirles, pues sí, están sufriendo violencia. Y posteriormente empezarles a dar salidas, empezarles a decir que pueden estar respaldados y van a estar respaldados por nosotros. Luis, estamos defendiendo los derechos humanos de los maestros, ¿no? Así es. Entonces, estos maestros son promotores de educación artística en la zona 0, si no mal recuerdo, 0… Es la R021. R021. Entonces, estos maestros se acercan, 4 maestros inician esta lucha, a los cuales les mandamos un saludo muy grande y les decimos gracias por confiar en una servidora, y ellos iniciaron acercándose para ser asesorados. ¿Y qué fue lo que hicimos, Liz? Primero que nada, empezar a tocar las instancias que se supone que deben de conocer de esto, ¿no? Del trato que emana esta mujer. Inclusive hicimos un video, el cual se subió a las redes sociales, donde explicamos todo lo que ha pasado, donde decimos que esta mujer otra vez vuelve a cometer agravios sobre el personal, y que aquí hay 2 cosas muy preocupantes. La primera es que obviamente hay maestros que están sufriendo violencia, Sí, claro. ¿no? Claro. 1, 2, ¿y dónde queda el interés superior del menor? Porque un maestro que ha sido violentado y que tiene temor y que ha sido amenazado, porque ella dice la coordinadora Nadia, la cual pues esperemos que nos esté escuchando. Ojalá. Yo creo, ¿no? Va a estar atenta, y con todo el respeto, no tenemos ningún problema hacia la persona. Sí, no, Yo creo no, que no. aquí son los actos de violencia que ella emana y que están comprobados. O sea, no estamos aquí porque simplemente queramos hablar. Luis, tenemos medios de prueba, los maestros tuvieron medios de prueba, los cuales ya se aportaron. Bueno, Sí. entonces ella comentaba y argumentaba que no le podían hacer nada porque era amiga del gobernador. Entonces, había un temor muy fuerte de los maestros, y a mí me sorprendió verlo, Luis. O sea, era inaudito el decir, es que si lo hacemos o no lo hacemos, comisionada. Y dije, vamos para adelante, y empezamos a hacer esto. El protocolo de actuación fue el siguiente: empezamos a ver diversas autoridades. Primero, sus superiores. ¿Qué dicen sus superiores sobre el comportamiento de la coordinadora? Antes de yo iniciar, ¿verdad?, todo lo que te vamos a comentar que hemos hecho legalmente, ¿qué dicen sus superiores? Y encontramos unas respuestas, bueno, unas no muy alentadoras, otras que me dieron paz temporal, pero yo quisiera que Eli nos comentara esas autoridades que vimos, porque lo hicimos en conjunto con la licenciada, y ella que nos mencione las autoridades que fuimos mencionando, y yo te voy comentando qué nos comentó cada una. Sí, fíjense, antes de cederle el uso de la voz a Eli, les comparto que el nombre completo de la maestra, yo lo comento porque tengo en mis manos un instrumento legal que está ya tramitado ante la instancia correspondiente. Su nombre es Nadia Elizabeth Ceniceros Cuadros, coordinadora de área de educación artística R021 de la Subdirección Regional de Educación Básica Toluca,
de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México. Las anomalías efectivamente que se narran en este instrumento lo firman sus víctimas, los nombres aquí también los tenemos, y en ese orden de ideas yo quisiera pedirle a Eli, esto lo hemos hecho como SUMAEM en este instrumento, pero Eli nos va a dar información de otras instancias en donde se está combatiendo este tipo de conducta. Reiteramos una vez más, contra la persona de nombre Nadia Elizabeth Ceniceros Cuadros, todo nuestro respeto. Es un ser humano, es una ciudadana del Estado de México, es una ciudadana del municipio de Toluca, y en esas condiciones que le permiten la propia Constitución, nuestro respeto legal. Claro. Lo que estamos combatiendo en estos instrumentos legales, en estas actuaciones que se han tramitado y que están en curso, son las conductas contrarias a derecho y que son violatorias, por supuesto, de los derechos humanos que están garantizados en la propia ley y que con los medios idóneos que se han aportado pueden hoy corroborarse y comprobarse. Pero bueno, pues eso lo hará la autoridad competente. Pero Eli, platícanos, ¿a dónde hemos acudido en esta historia? Claro que sí, maestro. Bueno, siempre siguiendo el protocolo, respetando a las autoridades inmediatas superiores de los maestros, por supuesto, y primero nos dirigimos a la Subdirección Regional de Educación Básica con la maestra Rebeca Saldaña Herrera, quien nos dio una cita y pudimos acudir a hablar con ella. La comisionada fue quien se dirigió directamente con ella y la recibió muy amablemente. Posteriormente ella les comentará cuál fue la respuesta de la maestra Rebeca. Posteriormente fuimos al Departamento Central, que fue con el Departamento Central de Educación, que fue con la maestra Anastasia Vega Martínez. También ahí nos recibieron sus asesores jurídicos, quien también nos dio algunos comentarios, nos hizo algunas aportaciones que, bueno, ellos no podían hacer mucho, sin embargo, pues se respetó su autoridad y no se pasó por alto. Posteriormente nos dirigimos con el secretario de Educación, el licenciado Gerardo Monroy Serrano, en Palacio de Gobierno, quien también nos recibieron, sus asesores jurídicos, y quien nos pudo sellar un documento de recibido, y estamos a respuesta de alguna audiencia con el maestro. Asimismo, siguiendo el protocolo, nos dirigimos a Control Interno, quien nos canalizó a Control Interno de Secretaría de Educación Pública, y ahí se metió una denuncia a Control Interno, y estamos también por entregar lo que son las pruebas, los medios de prueba que nos están esperando dentro de esa instancia, y posteriormente fuimos a lo que es a Queja de Derechos Humanos del Estado de México, que también ya se tiene un documento y en el cual pronto los maestros acudirán a ratificar su denuncia, su queja, perdón. Posteriormente también tenemos la denuncia en la Fiscalía de Género del Estado de México. Son todas las instancias que hemos visitado y a las cuales se ha acudido y en las cuales pues poco a poco se seguirá un proceso. Excelente, miren, lo que tenemos que tomar como aprendizaje de este procedimiento es que si nosotros iniciamos algún proceso con un documento administrativo en la propia instancia, no va a ser útil. Es necesario acudir a todas las instancias que ya se mencionaron. Por supuesto, cuentan ustedes, si es que son agraviados, con el apoyo de la Comisión Internacional de Derechos Humanos a través de la comisionada, a través de sus asesores, de su equipo, como es la licenciada Eli, y por supuesto también el equipo de abogados del SUMAEM, que estamos prestos para apoyar en todo momento a usted, maestra o maestro, que sufre de este tipo de agravios a sus derechos humanos. Pero bueno, vamos a preguntarle a la maestra en Derecho, Tsitsi Gómez, de cómo te fue con Rebeca. Yo la identifico porque en un momento oportuno, ya va a decir procesal oportuno, laboramos juntos en una responsabilidad, incluso llegué a ser su jefe
por allá por años anteriores, para no entrar en esos detalles. Para no entrar en detalles, pues mira, voy a hablar con toda la honestidad, voy a ser muy objetiva. La maestra me atendió muy cordial, fue muy atenta conmigo, fue una mujer que me dio a conocer, ya conocía del asunto previo, ¿no? Porque habían mandado citar a estos 4 maestros, justamente Nadia había hecho mal un citatorio muy a su manera, sin sellar y sin muchas cositas. Entonces, obviamente, le hice el comentario a Rebeca, ¿no? Le dije, de entrada, desde ahí estamos mal, ¿no? Sin embargo, me atendió muy bien. Su respuesta fue la siguiente, me dijo que ella agradecía mi sentido humano y que obviamente ya se había desplegado un apoyo psicológico para los maestros, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, es que no, esto no es de un sentido humano, esto es de un sentido de justicia. 1, 2, qué bueno que a los maestros se les da un apoyo psicológico, pero ¿y la sanción? Porque debe de haber una sanción, Luis. O sea, tú me vas a ayudar mucho más porque eres un experto. Los actos que ella ha cometido, simplemente el hecho de que nadie haya cobrado, y está el audio, donde ella pide una cooperación a los maestros, y luego que la cobra los pone a lavar los baños, pues, ¿a qué te mereces, acreedor? Sin embargo, bueno, la maestra Rebeca, ella muy en su postura me dijo, bueno, es por el momento lo que estamos haciendo y están esperando, obviamente, lo que resuelva control interno. Ella fue su respuesta, ella está esperando solamente a lo que control interno resuelva de acuerdo a lo que hayan declarado ya los maestros, porque para esto, cuando inicia todo esto de los 4 maestros campeones, pues ya mandaron llamar a todos los demás maestros y declararon. Entonces yo sí le dije, bueno, se me hace justo, pero también le quiero decir y le compartí mi experiencia a Rebeca. Cuando yo tuve la oportunidad de llegar a control interno con el primer filtro que fue la licenciada Cintia, si no mal recuerdo, mi tocaya, yo platico con ella, le digo que es incorrecto lo que hicieron del citatorio, de la forma en cómo mandaron llamar a los maestros, no cumplía con los elementos de fondo y de forma, y después en la parte de abajo me encuentro a otros maestros atemorizados, Luis. Atemorizados, decían, es que no sabemos para qué nos están mandando llamar y tenemos miedo. O sea, es que no sabemos nadie a qué va a hacer. Entonces, yo le comenté esa experiencia a Rebeca, ¿no? Le dije, bueno, yo te lo comparto como una defensora de los derechos humanos. Sin embargo, gracias te doy porque ya se va a dar el apoyo psicológico. Pero, ¿qué pasa con la sanción? Y me dijo, vamos a esperar a lo que resuelva control interno. Y mi sentido común me dice, si tú tienes temor, ¿cómo vas a declarar? A lo que te indiquen. ¿Sabes? Con una mirada, a ver. ¿Sabes? Entonces dije, no, creo que no estamos como que, bueno, estamos tocando el filtro, pero no estamos llegando a lo que queremos llegar. Queremos que esta coordinadora sea sancionada, Luis. Es que mira, es lo correcto. Es lo justo. Si alguien actúa incorrectamente, debe de ser sancionado. Y yo te aseguro que cuando eso suceda, muchos coordinadores y muchos que están en una trinchera diversa van a decir, vamos a tener cuidado de cómo vamos a tratar a la gente. Claro. Hay que respetar los derechos humanos de los maestros, de todos los maestros, Luis. Es inaudito que tú veas a maestros con temor, es inaudito que tú veas a los maestros sin saber a qué van, es inaudito que tú veas a los maestros que te dicen, ya me da miedo hasta escuchar su voz, es inaudito que veas el daño psicológico que se está causando, ¿no? Entonces, bueno, fue una entrevista muy breve con Nadia, inclusive revisó que efectivamente yo fuera comisionada federal, le dije, bueno, lo puedes checar en gobernación, no tengo ningún problema. Broma, ¿sí te reconoció la personalidad? Pues sí. Porque lo que pasa es que cuando yo le presenté la toma de nota del SUMAEM, y pues vio que yo soy el secretario general, yo a usted no le reconozco ninguna personalidad. Wow. No, sí, a mí me trató muy bien. O sea, obviamente. A mí mi autoridad no me ha dicho que existe otro sindicato. Pues mira, a mí sí me trató bien, creo que en términos fue cordial. Eso fue en Ixtlahuaca, no fue aquí en Toluca. Inclusive me dijo que ella tenía muy buena relación con la Comisión del Estado y le dije, bueno, es que obviamente ellos tienen que hacer muy bien su chamba, pero nosotros somos del cuerpo diplomático, nosotros somos otra historia.
Eso quien sabe de organización perfectamente lo entiende. No dejaron entrar a él y él es quien me asiste en toda esta situación. Sin embargo, a mí me dio un poco de, no sé si... No me digas que te dio miedo. No, miedo, no para nada, ¿no? De pronto me sentía así como yo entre 3 personas que me veían, pero obviamente yo, pues a mí no me da miedo. Yo tampoco le temo. O sea, mira, es que sabes que ellos también lo saben y yo se lo comenté a la maestra Rebeca, yo le comenté, desde la trinchera que estemos, maestro, hay que saber tratar a nuestra gente, a nuestro personal, a nuestros maestros. Y si un maestro no está bien, estamos afectando a los niños y estamos afectando el interés superior del menor que se establece en el artículo 4 de nuestra Constitución. Así es. Y hay que tener cuidado. Y si un padre de familia nos escucha y se percata que un maestro está en esa situación, pues también puede levantar la voz, porque su hijo está siendo afectado. Claro. Entonces, esto Claro. tiene un alcance mucho mayor. Entonces, bueno, con ella fue así el trato y ahí quedó. Oye, Comper y ya me voy. Oye, y a nivel de la carpeta de investigación que se le lleva a cabo en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Fíjate que afortunadamente los elementos, porque vaya, lo que los maestros habían vivido, sí reunía para que se tipificara un delito de acuerdo al Código Penal, lo que es violencia laboral, ¿no? Que se sufre a través de una autoridad. Entonces esto nos dio pie a iniciar la carpeta de investigación. Esto es muy lento. Sí, claro. Esto es muy Claro, lento. eso. Ahora, yo sí quisiera decirle a los maestros y a todas las personas que nos escuchan, hay que tener medios de prueba. De pronto tú vienes y le dices a la comisionada o le dices al abogado, le dices al asesor jurídico, apóyeme, sí, pero necesitamos testigos, necesitamos videos, necesitamos audios, necesitamos documentos, necesitamos, documentos originales, sellados, firmados, no copias. Estos son nuestros medios de prueba y de pronto ahí es donde nos cuesta trabajo recabarlos y entonces obviamente al Ministerio Público también le cuesta trabajo consignar alguna carpeta, entonces estamos trabajando en eso. La verdad es que los maestros fueron muy valientes. Muy valientes, yo los felicito a los maestros, estos 4 maestros que van a hacer historia en el Estado de México. Realmente, y se inició obviamente ya la carpeta de investigación y estamos ya pues armándola. Bueno, no yo. No, es que eso es excelente porque... Y nos han tratado muy bien. Fíjate bien, la fiscalía es muy objetiva. Y vas a decir, comisionada, ¿usted algo con la fiscalía? No, fue muy objetiva. Hay esto. Podemos iniciar la carpeta, adelante. Inícienla. Hay un abuso de autoridad. Claro. Hay violencia laboral. Claro. 100%. Claro. Entonces, nos hicieron el favor de apoyarnos, de tratarnos como lo que son, como personas a las cuales se acercan a una autoridad para ser denunciado los abusos que se cometen. Hago notar el tema de la carpeta de investigación, su integración, porque comentabas, ella merece ser sancionada. Claro. Y desde donde se le puede sancionar es desde el propio Código Penal vigente. Código Penal, sí, Ahí claro. está exactamente Es correcto. que si se prueba la imputación que ya tiene en este momento, pues claro que se va a aplicar la sanción que establece el propio Código Penal. En la ya le piden su informe justificado, fue de hacer que se haga la justicia, que se cumpla con el mandato legal. Y aquí, estimada comisionada Eli, lo único que les puedo decir es que si no está dentro de los alcances, por ejemplo, de una subdirección regional, emitir alguna sanción contra Nadia, quien sí tiene la obligación legal es o bien la Fiscalía General de Justicia, ¿Es correcto? o bien la autoridad administrativa, que puede ser Contraloría Interna, Es correcto. o bien la propia Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que está facultada para emitir las recomendaciones que la propia ley le faculta, o el otro punto que ya se inició, que son estas propias denuncias para las carpetas de investigación. Yo sería más certera. A ver. El mal está en casa, en casa tienen la solución, ¿eh? O sea, Sí. ellos pueden sancionar a Nadia. Sí. Bien lo dijo Rebeca.
de acuerdo a lo que salga en el proceso de órgano de Sí. control interno. Pero que sean objetivos, que realmente escuchen a los maestros y que sea sancionado. Y la fiscalía es nuestra fuerte, obviamente. En materia estrictamente laboral, está incurriendo en causales de rescisión laboral. Claro, La 100%. ley del trabajo de los servidores públicos del Estado y municipios así lo establecen. Si ya hay pruebas contundentes, bueno, lo único que tiene que hacer la instancia educativa es aplicar lo que marca la propia ley del trabajo y emitir una rescisión laboral. Pues, bueno, Pero antes ya nos alcanzó Ya el se tiempo. nos acabó el tiempo. No, pero espérame. ¿qué? Hay un video. Hay Sí, un video que está en las redes sociales en donde hablas del caso. Así es. Y me llama la atención. teléfono y me dijo, comisionada, nos manda un saludo, seguimos el trabajo, nos gustó la entrevista, es un niño que tiene cáncer, que está luchando por su vida, te mandamos un saludo, Miguel, un saludo a Nicole, y que ellos dicen, nosotros queremos ser como ellos, y digo, bueno, van a ser mejor que nosotros, Claro. ¿no? Porque tienen buena referencia, y sobre todo dos personas muy especiales que están en casa de papá, que son mis hijos, están ahí con su papi, a Santi y Isaac, que ellos siempre dicen, mamá, hay que defender los derechos de todos, y empezaron por defender el de ellos, y un saludo pues a todos los niños, a esas generaciones que nos ven, pues que se levanten en voz, en justicia. Qué hermoso es escuchar a los niños que te digan, papá, mamá, defiende los derechos de los trabajadores, defiende los derechos humanos. Es maravilloso. Dice escucharlo. Santi, dice, mamá, tú eres la mujer maravilla. Le dijo, bueno, hijo, a veces trato. Un saludo a todos los niños que nos escuchan, a José Miguel y a Nicole y a los chiquitos que nos escuchan. Antes de cerrar este programa, yo quiero compartir a nuestro amable auditorio que estamos engalanados en Sí, esta claro. mesa porque con la autorización de la maestra Tsitsi Gómez, no es cierto, es broma lo que voy a decir porque sin su autorización, Eli, quien es maestra del subsistema educativo estatal, ha tomado la decisión de, ¿qué cree?, de afiliarse al Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México. Bravísimo. Y en el programa me hace la entrega de su formato de afiliación. Con mucho gusto. Ah, no, pues enhorabuena, muchas felicidades. ¿Qué más puertas se abran? Bienvenida Mucho gusto al formar equipo parte de del- este equipo. Qué padre. Pues hoy sí vamos a luchar con más tenacidad Sí, en la claro. defensa de la libertad sindical, en la defensa de los derechos humanos. Somos un gran equipo y bienvenida Eli Retama Quintana, quien se afilia con nosotros y que va a atender este espacio de la Comisión de Derechos Humanos del Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México. Somos un equipazo. Somos un Claro, equipazo 100%. que estamos al servicio de las maestras, de los maestros y de la sociedad en general, de la defensa de los derechos de la niñez, de la juventud. Un equipo que todos los días o está en cursos, o está en asesorías, o está estudiando un asunto, o está revisando jurisprudencia, pero lo maravilloso de esto es de cómo los nuevos componentes jurídicos, las secuelas procesales, las estamos organizando, integrando con el solo propósito de defender a Los todos los derechos. que están en estado de indefensión. Claro, esa es nuestra tarea hoy por hoy, de defender los derechos humanos de todas las personas. Nacimos con una misión y esa misión la tenemos que llevar a cabo todos los días 24/7. Para eso nacimos y nos podemos hacer a la izquierda, a la derecha. Se sacrifican muchas cosas, Luis, pero cuando tú tienes una asignación, la tienes que cumplir. Eso es todo. No hay esa más. es la actitud, dicen los amigos. Eli, ¿cómo te sientes ejerciendo la libertad sindical? Me siento bastante bien. Es un reto que tengo de apoyar y ayudar también a mis compañeros y sobre todo la clase más vulnerable, Oye, la clase trabajadora. oye, una pregunta obligada. ¿No tienes miedo que te regañe tu supervisor o tu autoridad inmediata? No, para nada. Ah. Afortunadamente mis autoridades, mis respetos y muy buenos directivos, muy buenos supervisores, les agradezco y están ahí. Yo sé que ellos no son como
autoritarios. Me llevo muy bien con ellos. Qué bonito lo dijo. Y bueno, pues lamentablemente el tiempo ya nos ganó Como mucho. siempre. Pero un comentario de cierre, por favor. Y Pues, un comentario de cierre también. Va, Eli. Eli, Estamos por favor. aquí para servirles lo que gusten, ya están nuestros contactos, lo que deseen, compañeros, maestros, niños, adolescentes. Un gusto y un placer servirles. Aquí estamos. Pues sobre Mi todo querida comentarles maestra Sixi que Sixi Gómez es una mujer que ayuda a la reforma de otras mujeres y que cuando una mujer reforma su vida, reforma su nación, su país, su estado. Para eso estamos. Guau, y no preparó El discurso. el discurso. Bueno, dicen, sin afán de competir, para nada, sino, lo único que les quiero recalcar una vez más es que lo más valioso de todo ser humano es la voluntad. Así Y la es. voluntad únicamente se quebranta cuando hay desinformación o ignorancia, como bien lo dice. Pero para combatir la ignorancia está la necesidad de informarnos para recuperar la libertad, para recuperar la voluntad, por supuesto, de ser libres y de trabajar por el bien común. ¿Lo dije bien? Lo dijiste perfecto. Bastante bien, Lo perfecto. dije bien. Un saludo a todos nuestros niños que ya nos mandaron fotos de que nos están viendo capturitas, esas nuevas generaciones, próximos líderes. Pues lamentablemente el tiempo se nos ha fue acabado. y como cada semana solo resta decirles gracias por estar con nosotros esta tarde. Maestra, maestro, recuerde, su voz es la voz de la libertad. Nos vemos la siguiente semana.